De otra colega, que la diputada Marta de Brasi, la mujer de Bauleo, que yo no me acuerdo exactamente en el momento que nosotros presentamos cómo estaba ese otro proyecto, pero daba la sensación de que era un proyecto que ya avanzaba y que tenía ciertos acuerdos para ser sancionado. Y nosotros teníamos, cuando lo vimos, teníamos algunas diferencias con ese proyecto y propusimos uno diferente para tratar de avanzar en algún acuerdo, de fortalecer el proceso. La verdad fue muy difícil en ese momento, hubo algún choque, una rigidez. Nosotros fuimos al foro de desmanicomilización de madres, buscamos ahí también mostrar el proyecto, llegar a unos acuerdos. Lo cierto es que Marta un poco se cerró, digamos, con su proyecto. No pudimos avanzar en una unificación, se terminó al poco tiempo el mandato. Nosotros avanzamos a partir de ese primer encuentro en el foro con distintas consultas. Hicimos una jornada importante, creo que fue en el 2008, en el Congreso, con talleres, verdaderamente todos los aportes que se hicieron, no todos, pero tratamos de centralizarlos, de estudiarlos y de incorporarlos al proyecto. Y una vez que tuvimos un nuevo proyecto, reemplazamos el anterior por este nuevo proyecto y le agregamos firmas de otros diputados. Teníamos una firma del Frente para la Victoria, del Partido Socialista, del Radicalismo. Hay una colega psicóloga de Córdoba que jugó también un rol muy importante, que es Silvia Storni. Fue presidenta. Yo sé que no sabía ese dato, sabía que fue de la Asociación de Córdoba, del colegio. Las dos cosas, como presidenta del colegio de Córdoba. Bueno, ella cumplió un rol muy importante porque nosotros teníamos, digamos, mayor posibilidad de construir alianza en el bloque de Frente para la Victoria y teníamos el temor de que, más allá de los contenidos, porque ha pasado con muchos proyectos que el contenido era inobjetable, pero si el proyecto era sostenido por el oficialismo, la oposición inmediatamente se oponía. Entonces teníamos que resolver ese tema, además de acordar con los contenidos, correrlo de la disputa oficialismo-oposición. Ahí Silvia jugó un rol muy importante desde un primer momento. Bueno, una vez que tuvimos ese nuevo proyecto, lo presentamos. Tuvimos algunas reuniones frustradas de comisiones que no pudimos avanzar, hasta que finalmente pudimos, con distintas ayudas. Me acuerdo en aquel momento Patricia Vaca Narvaja ayudando a conseguir el quórum, porque lo que pasaba es que, digamos, nosotros sabíamos que teníamos los votos, lo que, la verdad, salud mental no es un tema que suele interesar a la mayoría de los legisladores, y entonces lo que suele pasar en esos casos no es que uno no consigue votos a favor, uno no consigue presencias en la comisión para dar el quórum. Entonces es más una tarea de venir, sentarte 5 minutos y firmar, digamos. Bueno, logramos esa instancia, y a fines del 2009 finalmente se sancionan diputados. Hasta ahí con una oposición no muy potente, digamos, de ARSA, que se había presentado diputados a plantear algunas objeciones, de Pellegrini, que aliado a ARSA, Pellegrini, el de San Luis, digamos, que hoy es vicegobernador de San Luis, que también fue uno de los que desde ese momento se empezó a poner y a trabajar activamente, digamos, para que el proyecto no saliera, también con la resistencia y la oposición de quien estaba a cargo de la política de salud mental de Nación, el doctor Dinano, que en ese momento se llamaba Unidad Coordinadora de Salud Mental y Comportamientos Saludables. ¿Sí? ¿Cuáles eran los argumentos, por ejemplo, de Pellegrini? Vos te acordarás más, Carlos, porque yo te digo que... No, yo lo que pasa es que lo escuché en algún momento y después yo rehuía yo estaba afuera mientras estos discutían, porque yo ya me ponía muy nervioso. El proyecto de Pellegrini nunca fue un proyecto de ley de salud mental. El proyecto de Pellegrini era un proyecto de desarticulación de los hospitales monovalentes. O sea, no tomaba el sistema como un conjunto, ni establecía principios generales, ni establecía garantías, ni establecía derechos, ni hablaba del sistema como articulación, digamos, ¿no? Como estructura. El proyecto de Pellegrini sencillamente arrancaba con un artículo primero: se dispone el cierre de los hospitales, y después empezaba a dar detalles sobre cómo implementarlo.
sería como si hubiera sido un plan de cierre, digamos, de hospitales monovalentes, pero no una ley de salud mental. Y yo creo que también ahí, digamos, porque en última instancia la idea de transformar la lógica manicomial era coincidente con la reforma, que yo creo que la gran diferencia estaba en la cuestión interdisciplinaria que planteaba el proyecto. Quienes conocen el modelo de San Luis plantean que si bien se avanzó en la desinstitucionalización, no deja de ser un modelo médico, hegemónico. Yo creo que un poco fue otro poco fue que yo digo esto no digo que todo lo de San Luis, digo la línea de Rodríguez Sá de San Luis es muy particular, digamos. Ellos creen que realmente tienen un modelo en San Luis y que todo lo que ellos han hecho está perfecto y que todos tenemos que aprender de lo que ellos hacen. Y este proyecto tomaba el antecedente de San Luis, por supuesto, como tomaba otros antecedentes, y lo reconocía como un antecedente válido, pero no es el que dijimos vamos a hacer, sí se puede, como ellos dicen, ¿no? Así, lo que hicieron en San Luis lo vamos a hacer. Yo creo que había un poco de narcisismo, quiero decir, en esto. Entonces estaba en la cuestión de que un psicólogo no podía internar, la objeción que ellos planteaban al artículo que plantea que los medicamentos no pueden ser utilizados como castigo, cuando eso en realidad es un principio de Naciones Unidas, que acata la Corte en un fallo. Eran ese tipo de observaciones. Pero un dato, digo, yo antes de la votación en el Senado, decí que no llegué a hacer una apuesta porque lo hubiera ganado, pero dije, me acuerdo que dije, si esto llega al recinto, los senadores de San Luis votan a favor. Me dijeron, ¿cómo van a votar a favor si están en contra? Si esto llega al recinto van a votar a favor, porque ellos no pueden explicar un voto en contra. Ellos van a tratar de que esto no se trate. Pero si se trata, en general van a votar a favor. Y en general votan a favor. Los senadores que responden a él, Negre de Alonso, no podían, en un papelón, no podían votar en contra. Bueno, hasta ahí en diputados, cuando pasa al Senado, bueno, yo ahí me voy, termino mi mandato, me voy además a la gestión provincial, y ahí hay unos largos meses donde no se puso el tratamiento del proyecto. Había habido una reunión de comisión antes de la renovación de autoridades, pero no pasó nada. Y todo ese tiempo sabemos que AXA trabajó muchísimo para recorrer todos los despachos. La verdad que estábamos muy asustados en un momento porque sentíamos que ellos avanzaban mucho más rápido que nosotros en cuanto a recorrer los despachos, hablar con los senadores y demás. Bueno, finalmente conseguimos que esto se pusiera en tratamiento y decidieron llamar a una audiencia. Nosotros no queríamos, porque ya había habido una audiencia, estaban las desgrabaciones, no queríamos, es decir, no solo llamaron a una audiencia, sino que llamaron a 4, creo que fueron 3 o 4 las que llamaron. Había habido 2 el año anterior. Había habido 2 el año anterior. 2 en el 2009. Bueno, y ahí volvieron a llamar 2 2 en el 2010. Bueno, en el medio se sumó la Colifata, se sumaron otros actores, hubo manifestaciones, y fueron discusiones que están desgrabadas, digamos, las de las audiencias, muy duras, pero que nos dejaron bien parados. Bueno, y a fin de... En el medio, a ver, en el medio de todo esto, nosotros conseguimos un apoyo muy importante, que es el apoyo de Aníbal Fernández. Aníbal tiene una mirada en relación al tema de las drogas, tiene un equipo que lo asesora para cambiar el modelo, para despenalizar la tenencia, ustedes lo habrán escuchado. Desde esa perspectiva, digo esto porque desde esa perspectiva él entiende, digamos, el planteo que hacemos en salud mental, así que hubo un acercamiento, hubo un apoyo de él a la ley, y además, bueno, la verdad que fue Aníbal el que contribuyó para que nosotros podamos crear una dirección de salud mental, sacar a quien nos estaba jugando en contra, y poder crear una nueva dirección de salud mental y poner a una persona del palo, decía alguien que estuviera de acuerdo con la reforma, que resultó además ser un colega psicólogo, digamos, el licenciado Yago Dienela. Bueno, ahí ya sabíamos que teníamos los votos del Frente para la Victoria, que en el Senado no alcanzaban, pero estaban al borde. Teníamos algunos votos de senadores, digamos, de otros bloques más pequeños, así que los votos los teníamos, pero la presidencia de la Comisión de Salud era del radicalismo, y de un radical que estaba bastante complicado, digamos, de agarrar. Aparecieron ahí dos senadoras que también tomaron la responsabilidad de llevar el tema adelante, la senadora Fellner de Jujuy
y la senadora Beatriz Alperovich, la mujer del gobernador de Tucumán. Así que ellas hicieron la estrategia adentro para presionar para que la comisión se trate el proyecto, así que lo tuvimos que sacar en contra del presidente prácticamente, que lo tenía planchado. Cano. Es odontólogo Cano, ¿no? Sí. Cano es odontólogo y además había presentado el proyecto de APSA como... había él, firmado el proyecto de Cano, el proyecto de APSA. Ah. Claro. Y bueno, Rodríguez había presentado el de Pellegrini. Y bueno, ahí Silvia Storni nos ayudó en una movida muy importante que creo que fue clave con el radicalismo, porque ella lo fue a buscar a Aldo Neri y junto con María Luisa Storani fueron a ver a Gerardo Morales, que en ese momento. A todos los radicales. A los radicales, exactamente, lo juntaron. Y Aldo Neri, que digamos es una referencia en materia de sanitarismo para el país, pero también para el radicalismo, dijo que nosotros no podemos votar en contra de esto porque es lo que siempre propusimos, con un pan. Bueno, hay mucha gente que no estoy nombrando en el medio porque pero bueno, y ahí digamos se definió y ya lo que faltaba es que no se caiga la sesión, que hubiera sesión, meterlo y todas las cosas que hicimos con Pichetto, nos sentamos con Freila, nos sentó con Pichetto, por supuesto Aníbal se lo había pedido, bueno, se fueron dando las cosas y en la última sesión del año, en la última sesión, después de aprobarse prepagas con modificaciones, salió debate televisado que vimos unos cuantos hasta altas horas. Uno se daba cuenta que había dos niveles en esta cuestión, por lo menos, ¿no? Cuando en la previa, creo que fue un día antes o dos, la reunión de comisiones, yo me acuerdo que hablábamos en el despacho de la senadora Alperovich. Estábamos hablando de cómo estaba integrado el conjunto de oradores que iban a hablar en esa sesión, en esa reunión plenaria, y yo bromeaba porque en la reunión de un año antes habían sido 5 médicos, 5 organizaciones médicas y yo, por FEPRA en ese momento. Y esta vez eran 9, digamos, ¿no? Entre las médicas y las jurídicas, y sabíamos que todos iban a hablar en contra, con lo cual, digamos, tenía la suerte, en la primera yo hablé primero, en esta hablé después, casi al final, con lo cual pude incluir alguna cosita, porque se mentía alevosamente. Por ejemplo, se decía que esta ley imponía el cierre de los monovalentes, digamos, ¿no? Eso se dijo, pero aviesamente, como si los senadores no hubieran leído los proyectos, cosa que a lo mejor no sé si los hubieran leído todo, pero por lo menos sus asesores tal vez, lo que me permitió responder, y que no tenía previsto partidas presupuestarias, lo que permitió responder, el artículo 27 dice que no pueden abrirse nuevos, no dice que tienen que cerrarse ya los que están, y que tiene que haber en 3 años una modificación presupuestaria hasta llegar al 10% del presupuesto en salud. Digamos que saqué el número y no dije eso en la sesión, dije el presupuesto de 10.160 millones de pesos, y no dije, y no salió el presupuesto de este año porque ustedes no quisieron, porque me parecía que iba a ser alevoso con los senadores, pero tuve que tomar el presupuesto del año anterior para hacer el cálculo, digamos, ¿no? Pero digo, fue tranquilizante porque un rato antes del momento de participar de esto, Leo me llama y me dice: quédate tranquilo que estamos, pero los lugares hay que ocuparlos. Esa fue la frase, digamos, ¿no? Y eso me hizo pensar, bueno, hay ya todo un trabajo, digamos, muy avanzado en ese sentido, y los lugares los pudimos ocupar, pero con mucha más tranquilidad, digamos, sabiendo que las gestiones, digamos, eran envolventes.